Bueno, el día de hoy nos hemos reunido para continuar con nuestras clases, en la cual vamos a continuar con lo que es nuestra temática del medio ambiente. El día de ayer hemos visto los conceptos, hemos visto las definiciones, hemos visto la importancia de lo que es el medio ambiente dentro de nuestro medio vivir, dentro de lo que es todo el actuar, la importancia que estamos dándole en base a los nuevos profesionales que tenemos que sacar con una nueva perspectiva, eh, no solamente en base a una concientización, sino también ya hablar de un desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, el día de hoy mm, vamos a empezar a ver otro tema que nos habla más que todo de la problemática ambiental y su marco jurídico legal en Bolivia. Voy a compartir pantalla para que todos podamos visualizar el contenido de hoy. Como les reitero, la temática va a estar va a estar relacionada a lo que es todo lo que concierne a todo este mundo donde nosotros vivimos, donde nosotros nos desenvolvemos, donde desarrollamos todas nuestras actividades y obviamente todo lo que nosotros empezamos a hacer en base a los efectos que podemos tener. Estos efectos ya son más visibles en el día de hoy, todos los días, todos los momentos, en todas las circunstancias, en todos los ámbitos locales, nacionales e hasta internacionales. Estamos viendo estas problemáticas ambientales y el día de hoy vamos a ir viendo algunos, ¿no? Y además vamos a ver también cómo es que si hay una problemática tiene que haber un respaldo, ¿no? Una situación legal que nos ayude a prevenir, a contrarrestar todo esto y también sería bueno que empecemos nosotros a hacer un análisis, una autocrítica, como lo habíamos dicho, para ver si es que realmente estas normativas legales, estas resoluciones están haciendo un bien o están haciendo o no están ni siquiera llegando a afectar algo en lo que es la problemática que nosotros vemos todos los días. Vamos viendo que el medio ambiente, dentro de las conceptualizaciones necesarias que ya habíamos visto el día de ayer, tenemos que empezar viendo que no solamente el medio ambiente es una parte de nosotros, ¿no? O sea, tenemos que hablar que es un conjunto, es una biosfera donde estamos hablando de la litosfera, la hidrosfera, la atmósfera, que hemos dicho que estos son elementos bióticos y también elementos abióticos. Y existe una interrelación entre estos elementos, lo cual provoca, lo cual se desarrolla en un equilibrio ecológico. Este equilibrio ecológico es muy vulnerable porque dentro de toda esta interrelación genera que exista un medio ambiente adecuado, un medio ambiente donde exista un equilibrio. Ese equilibrio se forma de manera natural. Habíamos visto ayer también que había los medios ambientes naturales y los medios ambientes construidos, ¿no? Los que ahora el hombre es el que está generando también, está alterando estos medios ambientes naturales para su propio beneficio. Estas actividades del hombre están permitiendo, generan que exista un deterioro ambiental. Este deterioro ambiental, como hemos dicho, tiene sus consecuencias, ¿no? Provocando que existan unos problemas dentro de nuestro medio vivir. Y dentro de esta relación que tenemos y de este equilibrio ecológico, lo que tenemos que ir viendo son estos problemas que se nos están presentando. Por ejemplo, uno de los problemas que se nos está presentando es la pérdida de la biodiversidad, ¿no? Esta pérdida de la biodiversidad nos habla de la flora y de la fauna. Nosotros conocemos bien a qué nos referimos cuando hablamos de flora y fauna,
Imagínense que diariamente nos dice que se pierden 160 especies de plantas y animales por día, ¿no? No por día, pero tal vez están dándose diariamente una pérdida que estadísticamente es sumamente alto. Imagínense entre plantas y animales, ¿no? Eso empezamos a ver efectos en la pérdida de la biodiversidad. También vemos la deforestación, que es otro problema ambiental que se presenta en la actualidad. ¿Qué es la deforestación? Es la deforestación, se habla sobre una sobreexplotación de los recursos vegetales, ¿no? Estamos hablando de todos nuestros bosques, nuestra naturaleza, nuestros árboles. Esta reducción de los recursos vegetales está provocando una reducción en la producción de oxígeno y fijación del CO2, ¿no? A lo cual, ¿por qué se provoca esto? Porque estamos hablando de que en un promedio hay unos 500.000 árboles talados por día en el continente. Estamos hablando de una deforestación hecha por el hombre, ¿no? Además de otros efectos que estamos viendo como la quema, los chaqueos, también como el uso indiscriminado de los recursos, está provocando que se vayan generando esto, ¿no? Una deforestación. Yo aquí tengo un video que nos va a ayudar a poder visualizar de mejor manera, ¿no? Porque tal vez a nosotros a veces nos imaginamos o pensamos y escuchamos eh, este problema de la deforestación, pero les voy a presentar un video en el cual es impresionante el recurso que nosotros tenemos específicamente en Bolivia. Voy a compartir mi pantalla y vamos a poder visualizar. El día de hoy lo vamos a hacer un poquito más dinámico para que podamos también ir viendo de manera visual, audiovisual, cuáles son estas repercusiones que se ven como problemas climáticos. Muy bien, entonces vamos a ver este video. Después de 30 meses de un arduo trabajo de expedición, un grupo de científicos e investigadores en Bolivia confirmaron que el Parque Nacional Madidi es el área protegida más biodiversa del mundo. La expedición llamada Identidad Madidi estuvo encabezada por el inglés Robert Wallace y seguida por una veintena de científicos bolivianos que visitaron 15 sitios del parque. La finalidad de la exploración fue registrar la mayor cantidad posible de la riqueza natural que se conservan en sus diferentes pisos ecológicos. Esta titánica tarea inició en mayo de 2015 y finalizó en noviembre de 2017, 2 años y medio en los que estos científicos recorrieron praderas de páramo, sabanas de montaña, bosques amazónicos y vegetaciones altoandinas. Los resultados indican que el Madidi es el área protegida con más especies de plantas, especies y subespecies de mariposas, aves y mamíferos confirmadas dentro del área protegida, dijo a la agencia EFE, Robert Wallace, director del programa de conservación Gran Paisaje Madidi, de la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre. En los 2 años y medio de expedición, los científicos añadieron 1.382 especies de plantas y animales a la lista de registro del Parque Madidi, que cuenta con 2 de las ecorregiones más biodiversas como son la Amazonía y los Andes tropicales. Los investigadores añadieron al registro 100 mamíferos, 41 aves, 27 reptiles, 25 anfibios, 138 peces, 611 mariposas y 440 plantas. Con estos datos el parque tiene en total 8.880 especies registradas, en las que están 265 mamíferos, 1.028 aves, 105 reptiles, 109 anfibios, 314 peces, 5.515 plantas y 1.544 especies y subespecies de mariposas. Además de todos los registros en la expedición, se estima que al menos 124 especies son candidatas como nuevas para la ciencia. Muy bien. ¿Qué les parece este video acerca de lo que es
la Reserva Madidi, ¿no? De lo que nosotros tenemos aquí en Bolivia, hablando de una ecorregión que nosotros tenemos dentro de nuestro país. Imagínense en este estudio cómo han podido ir a encontrar esta biodiversidad y en sí nombrarla que el Parque Madidi es la mayor biodiversidad del mundo donde se encuentra esta cantidad increíble de especies, ¿no? En todos estos años que imagínense han tenido que reportar, analizar, identificar todas las especies, han podido encontrar alrededor de 8.800 especies que han sido registradas en un solo territorio, en un solo espacio, en una sola ecorregión, ¿no? Donde se ve diferentes tipos de bosques, se ve diferentes de terrenos amazónicos. eh, entonces, en todo este pequeño territorio que para nosotros deberíamos estar sumamente orgullosos y conservarlo, también, aparte de las especies, de casi las 8.800 especies que han encontrado, también mencionan que hay casi 124 nuevas especies que se pueden empezar a registrar a nivel mundial como nuevas. ¿No? O sea, no solamente tenemos especies conocidas, sino también existen nuevas especies y no sabemos, ¿no? Cuántas especies más existirán dentro de este lugar que es tan biodiverso, pero que en lo que estamos viendo el día de hoy en una problemática es que nosotros no estamos sabiendo darle la importancia correspondiente, ¿no? ¿Por qué? Porque también, además de ver como en el Parque Madrid vemos esta gran biodiversidad, también vemos que está habiendo esto, ¿no? Un problema ambiental. Hablamos de deforestación, claro que imagínense si estamos talando o estamos chaqueando 500.000 árboles talados al día, entonces, va a afectar a toda esta multiplicidad de flora, de fauna que se encuentra dentro de nuestro país, ¿no? Y también vemos lo que es la reducción y producción del oxígeno. Entonces, es un equilibrio sumamente importante que tenemos que nosotros darnos cuenta y hacer respetar estos recursos y estos lugares, estas zonas que no solamente es el Parque Madidi, tenemos un montón de parques que son protegidos, pero hasta el día de hoy hemos visto que están siendo ya vulnerados, que ya no son lugares vírgenes, como se les decía, ¿no? Ahora ya hemos visto que el hombre está intentando ingresar, está ingresando, está haciendo perder lo que es la naturaleza, sus árboles están siendo, porque hay que hacer carreteras para poder ingresar. ¿Y cuándo vamos nosotros a atacar? Cuando ya está ahí la población, cuando ya han talado, cuando ya han vulnerado todo este espacio de estos parques que están en esto de lo que es como el Parque Madidi, ¿no? Vamos viendo otro tipo de problemas de ambientales que podemos encontrar. La desertización, que es otro efecto dentro de lo que vemos de la transformación de sistemas terrestres productivos. Esta transformación de sistemas terrestres, no hablamos sobre el sobrecultivo, el sobrepastoreo, la deforestación, las malas prácticas de riego, la expansión de cultivos comerciales. Todos estos sistemas productivos que están habiendo provocan lo que es la desertización, ¿no? ¿Y qué es la desertización? Vemos que en los últimos años, desde los 80, hay 1.5 billones de hectáreas que se están transformando en desierto en todo el planeta. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un monocultivo, por ejemplo? Cuando nosotros vemos que existen empresas que solamente utilizan los terrenos para hacer solamente un tipo de sembradío. ¿Y qué provoca esto? Que se vayan poniendo en una anemia a la tierra, ¿no? Se le saque todos sus minerales, sus vitaminas, todo lo que es productivo en la tierra, en los terrenos, y cuando ya dejan de tener sus propiedades, se van a otros terrenos, ¿no? A otros lugares donde empiezan a hacer su producción, pero dejan estas zonas desiertas, ¿no?
están provocando una deforestación. eh, que estos tipos de desiertos, no, aquí también tal vez no lo vemos con bastante impacto, pero existen en países mucho más grandes e industrializados, son terrenos de hectáreas, hectáreas, billones de hectáreas que se ve que están quedando infértiles, ¿no? Y para que puedan volver a tener esta fertilidad la tierra, deben pasar mucho tiempo, muchos años y regenerarla, volverla a tener también. Las industrias, a veces algunas industrias en algunos aspectos legales tienen esta responsabilidad, pero no existe unas sanciones tan grandes que puedan venir y decir, no, ustedes tienen que hacer algo, pero es que ese algo también no va a ser inmediato, tiene su proceso de regenerar la tierra. Y como les digo, nosotros tenemos que empezar no a pensar ya en nosotros ahorita nosotros somos los que estamos viviendo esta realidad, pero también nos dice que tenemos que empezar a ver en los futuros, ¿no? Los futuros que ya si estamos hablando que ahorita en nuestra realidad se está presentando, eh, desde los años 80 se ha empezado a ver que haya 1 billones de hectáreas. Imagínense cuántas hectáreas en la actualidad vamos a verlas transformadas en desierto. A eso nos referimos cuando hablamos como un problema ambiental como la desertización. La contaminación del suelo. Dentro de otro problema que nosotros vemos está la contaminación del suelo, ¿no? El suelo para nosotros a veces lo vemos como algo que no es muy básico, pero es tan importante, tan vital como parte de este entrelazado de todo lo que nosotros vemos, ¿no? Si nosotros empezamos a ver al suelo como un medio complejo que va en constante cambio, ¿no? El suelo es la parte fundamental donde nosotros a veces deberíamos de empezar a ver la realidad de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque al perder su productividad se altera este equilibrio. ¿No? Y este equilibrio se está perdiendo. ¿Por qué? Porque existe y se están dando técnicas agrícolas inadecuadas, técnicas agrícolas donde lo que más se enfoca es a generar una producción. Utilización de plaguicidas dentro de como ustedes sabrán, dentro de lo que son las plantaciones, estas plantas se vuelven resistentes, cada vez más resistentes a la cantidad de plaguicidas que se le puede brindar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros o qué hacen las fábricas, las que producen estas plantaciones? Utilizan plaguicidas mucho más contaminantes, ¿no? Mucho más fuertes. Entonces, estos plaguicidas son absorbidos por el suelo y al absorberlas en el suelo también están haciendo que se altere su equilibrio. Incorporación de fertilizantes artificiales. Los fertilizantes artificiales, más bien, bueno, ahora hay una nueva normativa, ¿no? Que nuestros alimentos, no sé si ustedes han visto, que ahora ya se les nombra. Antes nosotros teníamos que ver pues ahí en letritas chiquitín y de lo que decían de qué estaba compuesto un alimento. Pero ahora, bajo unas normativas mucho más severas, se está viendo que en nuestros alimentos ya hay unas letras, ¿no? Dice SR o dice con mucho azúcar o dice alimentos son alimentos alterados. Entonces, esa información ya no se la pone en letras pequeñas, ya se le está poniendo en letras grandes. Y esto es porque dentro de nuestra alimentación se están componiendo, empezando a ver esto de los uso de fertilizantes artificiales, ¿no? Que afecta no solamente al suelo, también está habiendo efectos nocivos en la salud cuando empezamos el consumo de estos alimentos también llenos de plaguicidas, fertilizantes. Entonces estamos provocando que nosotros también no solamente estemos contaminando el suelo, sino también estemos nosotros empezando a contaminar nuestro propio cuerpo, ¿no? Estemos haciendo intoxicación al consumir estos alimentos. Por eso es que ya a veces se está viendo estas alternativas, por ejemplo,
de lo que es el cultivo en agua, la hidroponía, por ejemplo, que aquí en Santa Cruz por lo menos ya se ve en los mercados las verduras, ¿no? Así ya con sus raíces bien limpiecitas y que nos dicen que ha sido tratado en huertos especiales, en huertos donde no utilizan fertilizantes, no utilizan plaguicidas o utilizan algunos fertilizantes artificiales, naturales, plaguicidas igual, hasta plaguicidas en base a otras plantas que ayudan a evitar lo que son las plagas. Se está viendo estos cambios, ¿no? Pero no se está viendo tanto por el hecho de que cuidemos nuestro planeta. Estamos viendo estos cambios más que todo por nuestra salud, ¿no? Porque tanto que hemos ido viendo plaguicidas, nos los hemos ido consumiendo, se puede ver entonces que ha habido efectos de incremento. No sé si, bueno, mencionan a veces que esto de los problemas de la diabetes, por ejemplo, los incrementos fatales que todos tenemos por el consumo del azúcar, que antes no se veía, ¿no? Estos incrementos, niveles tan altos. También estamos viendo los problemas de la piel, estamos viendo problemas, muchos problemas, hasta podemos decir desde el embarazo que están provocando a los niños de primera infancia. Y hay cosas que tal vez nosotros ni siquiera nos damos cuenta que las cosas que tenemos nosotros podemos adquirir en nuestra salud puedan ser provocados por todos este uso y más que todo podríamos decirle este uso excesivo de todos estos, de todos estos contaminantes, ¿no? Técnicas agrícolas inadecuadas, también ya lo hemos mencionado. Acumulación de basuras. La acumulación de basura generalmente es pues un problema que lo vemos en todo lado, lo vemos en Santa Cruz, lo vemos en todos los departamentos, es un problema. Pero cuando la basura se vuelve basura, nos dicen, ¿no? Cuando nosotros agarramos la basura, vamos y la depositamos y la tapamos, ¿no? A eso es una basura. Pero nosotros no tenemos que imaginarnos que lo que nosotros utilizamos en nuestro hogar o lo que utilizan las empresas se puede volver directamente basura. Tendríamos que ver otra perspectiva, ¿no? Porque, por ejemplo, todo lo que nosotros sacamos, había un muy buen proyecto en Sucre acerca de lo que es las flores de los cementerios, por ejemplo, o el recojo de verduras echadas a perder en los mercados, recoger todas estas verduras, todas estas flores, todo esto y generar lo que era una posta, ¿no? Y generar lo que es un material fertilizante natural para venderlo y vender a lo que es a las granjas. Y entonces ahí es donde nosotros vemos que lo que si nosotros consideramos basura, pero si le damos un uso alternativo, otra perspectiva, ya no se vuelve basura, sino se vuelve le damos otra funcionalidad y como quien dice, sale de la tierra y vuelve a la tierra a seguir nutriéndola. Pero la acumulación de basura no es solamente en nuestro país, la acumulación de basura se está viendo y está empezando a contaminar no solamente el suelo, estamos viendo en el mar, ya estamos viendo cómo los animales, por ejemplo, ya salen con sus muchos videos vemos donde los animales ya empiezan a salir envueltos en redes o con los anzuelos les abren las pancitas y ahí está llenos de plástico, porque ahorita el mayor problema que nosotros estamos teniendo es el problema de plástico, ¿no? El plástico y el microplástico, que es lo que yo creo que ese sí va a ser un problema mucho más fundamental a la larga, ¿no? El microplástico que nosotros hasta, sin mentirles, a veces no es solamente el hecho de botar una bolsa, el hecho de que cuando uno va al mercado, por ejemplo, nos dan 50 bolsas, ¿no? Que para una cosita, que para otra cosita, y uno llega y ¿qué hace con esas bolsitas? Ni siquiera le das dos usos a la vez, ¿no? Agarras, lo pones y lo vuelves a meter. ¿Dónde? En otra bolsa. Y esta bolsa va camión de basura donde hay 50.000 bolsas. Y cuando llegan al vertedero, estas bolsas vuelan. ¿Y dónde termina esta bolsa? En los árboles.
en los arbustos, en la tierra, y y la degradación de estos materiales no es inmediata, ¿no? Yo me acuerdo de mi época, decían, hablaban porque cada época, querramos o no, tiene su propia, como quien diría, su propio elemento contaminante, ¿no? Yo me acuerdo que en mi época decían, hablaban más que todo de las colillas de los cigarrillos, porque en ese entonces uy, no había quien no fume, pues, ¿no? No hablaban todavía de lo que provocaba ese cigarro, del cáncer de pulmón. Todavía no estaba puesto en las cajitas de cigarrillo lo que vemos ahora, ¿no? Fotos de personas sin dientes o los pulmones bien negros. Entonces, querramos o no, esto ha ayudado a reducir el consumo del cigarro, del tabaco, pero como en ese entonces no había todavía este impacto o no sabíamos las consecuencias, se hablaba de que las colillas de cigarrillo que se botaban en la calle o en los parques tardaban entre 400 años en su degradación, ¿no? En destruirse. O hablaban también de lo que eran las botellas, bueno, ahora también vemos lo que son las botellas de plástico, esta concientización que nosotros tenemos que tener de de estos materiales que vemos. Nos dicen acerca, por ejemplo, de las botellas de plástico, que también estaba un elemento para de conciencia, ¿no? Donde nos decían que nosotros teníamos que empezar a reciclar, reusar, reutilizar. Yo entiendo que nosotros tenemos que hacer esto, pero muchos de nosotros, yo les aseguro que hemos utilizado esas botellas para todo, ¿no? Para macetas, que para bolsitas, que para, he visto este último en una feria que hacían para sillones, ¿no? Esos sillones donde utilizaban 20, 40 botellas, las amarraban, las empaquetaban, les ponían una esponja y eran muy bonitos, ¿no? Tenían hasta sillones, tocos, había casitas para perros, es una infinidad de cosas de utilidad que le podemos dar a las botellas de plástico. Pero yo me hacía la pregunta y decía, bueno, podemos utilizar hasta para hacer una cama las botellas, ¿no? Pero mientras nosotros estamos reutilizando y estamos reciclando entre 10, 20 o hasta 100 botellas, la fábrica está elaborando por segundo millones de botellas de plástico. Entonces, he ahí ese desequilibrio en el cual nos mandan, ¿no? Nosotros podemos ver en las botellas o en la publicidad de diferentes empresas que utilizan estos envases plásticos y abajito te ponen, ¿no? Recicla. Uy, puedes doblar la botella, la botas y te vuelve. Claro, pero mientras nosotros estamos haciendo esta conciencia, este reciclaje, ellos siguen sacando por segundo, ¿no? Siguen sacando. Y entonces, ¿cuándo vamos a acabar este ciclo? ¿Cuándo vamos a terminar nosotros como población de decir, bueno, ya he utilizado todas las botellas, ¿qué puedo hacer? Pero mientras ustedes siguen sacando. Lo mismo pasa con con las bolsas plásticas, ¿no? O con todos los elementos plásticos en los cuales nosotros seguimos utilizando. Y esto provoca que exista, ¿no? Esta contaminación, porque agarramos y botamos y como no lo vemos, o sea, desaparece de nuestra vista, entonces ya es que nos libramos de esta acumulación de basura, ¿no? Pero no vemos estos efectos trascendentales. Por ejemplo, nos dice que en algunos países, este es un dato interesante, se utiliza el 35% más de plaguicidas que en 1945. Entonces, este dato, imagínense, o sea, ahorita en la actualidad ya no debe ser ni siquiera un 35 o un 40 o un 70, ya debemos estar alcanzando hasta un 80%, ¿no? Que utilicen más plaguicidas. Y como les reitero, los plaguicidas, las mismas plantaciones se han vuelto resistentes, por eso es que utilizamos plaguicidas con mucha más fuerza y con mucho más contaminante. Vamos a ver otro punto, no solamente estamos hablando del suelo, si estamos hablando de acumulación de la basura, también tenemos que hablar de la contaminación del agua.
El agua lo vemos en todos sus cursos, ¿no? En ríos, lagos, mares. Y nos habla de que la utilización, donde nosotros utilizamos todo el agua, utilizamos en la producción de alimentos. Por ejemplo, aquí en los valles, cuando ustedes vayan por, aquí en Santa Cruz, pues, las mejores verduras, los mejores alimentos, las mejores vienen de los valles, vienen de los negros, por ejemplo, que es un lugar donde se cultiva bastante todas las verduras. Y por ahí abajito de los negros hay un río hermoso. Y ahí es donde empiezan a hacer lo que es la primera limpieza natural de los alimentos que nos traen aquí, ¿no? A Santa Cruz, a la venta del mercado para el consumo. Y es muy bonito en las tardes cuando están, ya han hecho sus cosechas, y van y entonces lo ponen todo al río y el río empieza a hacer su propia limpieza natural, ¿no? Pero también eso, ¿qué provoca? Si estamos hablando que hay pesticidas y que se han utilizado diferentes químicos para lo que es el cuidado de esas plantas, al ir nosotros a tener que estar lavándolos, también vamos a estar haciendo algún tipo de traspaso, ¿no? Al utilizar este tipo de, o sea, que es como una red que no es que lo que hacemos aquí no afecta al otro, claro que afecta porque es como una secuencia. También vamos a ver que hay un arrastre de residuos hacia los mares, nos dice, ¿no? Es como en la basura, no es porque la tapemos, ya la basura desaparece o ya no está. Lo mismo pasa aquí, todo es una red interconectada de los ríos van a los mares, los ríos van a cuencas, entonces todo esto afecta, ¿no? Porque los residuos tampoco no es porque como aquí, como cuando llueve, por ejemplo, los canales están llenos de basura, pero cuando llueve, pues todos los canales terminan sumamente limpios. Y uno dice, uy, qué bien, ¿no? Pero no nos damos cuenta que todos esos residuos han ido a parar a un lugar mucho más grande y a veces a un lugar más de un origen natural, ¿no? Y ahí, ¿cómo es que podemos hablar no solamente que van hacia los mares, también están yendo hacia los ríos? Aguas negras de procedencia doméstica. El hecho de que nosotros vayamos creciendo en población, también van creciendo las necesidades, ¿no? Los servicios básicos. Además de que nosotros tenemos que decir dónde van todos estos desechos y hay pues estas conexiones de redes que a veces ni siquiera se pueden tomar en cuenta como que tienen un factor de protección a la naturaleza, ¿no? ¿Dónde lo llevamos? Todo vamos al río, ¿no? ¿Dónde lo conectamos? Que vaya al río, que vaya a aquel lugarcito, aquella lagunita ahí, ¿no? Entonces, estas aguas negras tienen que tener su propio proceso para volverlas a descontaminar y recién poder ejecutar lo que es el poderlas desahogar, ¿no? Esto, pero tiene que tener también su proceso. Pero muchos de los lugares donde estamos viendo que la población está empezando a generar sus infraestructuras, sus viviendas, sus casas, en ningún momento van a pensar todavía en hacer un proceso de tratado a estas aguas negras, ¿no? Eh, el derrame y vertido de desechos procedentes de fábricas e industrias. Claro, las fábricas y las industrias son las más contaminantes. Aquí, por ejemplo, hay una zona que se, dentro de la zona metropolitana, uno, si es que en caso van a la búsqueda, por ejemplo, de casas por esta zona, a veces afecta el lugar donde uno quiere comprar. ¿No? Porque, por ejemplo, aquí, si uno sí quiere ir a comprar y ve las zonas, a veces en una zona son baratísimas las casas, ¿no? Y uno dice, uy, qué bello, qué barato, me voy a comprar en esa zona. Y uno va por esa zona y si usted va en la mañana y la ve la casa, la va a comprar. Pero si usted va por la tarde, les aseguro que no la van a comprar la casa. ¿Por qué? Porque están cerca de lo que es todavía aquí la zona del parque industrial.
Y a las 5 y 6 de la tarde, todas las fábricas empiezan, bueno, las fábricas que utilizan agua para sus desechos, empiezan a soltar todo el agua, ¿no? Y empieza a tener un aroma, pues, fabuloso, ¿no? Un aroma sumamente desagradable. Y por esa razón es que si ustedes van a comprar en la mañana esa casa, la compran, pero si van por la tarde, ahí sí se van a dar cuenta por qué el valor de esa casa es tan económico. Estas fábricas y estas industrias también están enmarcadas en lo que es una zona, ¿no? Donde nosotros cuando, por ejemplo, se inicia una ciudad, a veces la ciudad es pequeña, ¿no? Como aquí, pero cuando ya va creciendo la población, vamos ampliando la infraestructura, estas empresas, estas industrias, estas fábricas ya quedan muy céntricas, ¿no? El otro día veía cómo los del San Aurelio, eh, que está aquí justamente por el cuarto anillo, pero en la parte de atrás, cuando ellos empiezan a hacer su producción de azúcar, empieza pues una humadera. Y en la parte de atrás ya hay gente que vive, ¿no? En las zonas donde uno suponía que no había todavía eh, estas zonas citadíneas, estas zonas de donde vive la población. Y mostraban el otro día que decían que cuando venía el viento, era toda su casa llena de un polvo, pero ese polvo es el residuo de la caña, ¿no? Y mostraban cómo los niños tenían ya manchitas en la espalda porque todo el tiempo están inhalando este polvillo, ¿no? Y mostraban que todas las veces que había este sur o este cambio de clima, entonces era para ellos una tortura, decían, ¿no? Porque decían que les afectaba ya en lo que es su salud. Veíamos la casa como si no hubieran abierto pues la casa en varios meses, todo lleno de polvo, la ropa contaminada, los pulmones, ¿no? Yo creo que lo que más a ellos les debe afectar es la inhalación de este polvo de 24 horas al día, ¿no? Entonces, las fábricas y las industrias también en algún momento están quedando muy céntricas, lo que está afectando no solamente está afectando a toda la población, a la salud especial. Y el derrame de hidrocarburos. Bueno, ustedes muchas veces habrán escuchado en las noticias, ¿no? Como el otro día había un camión cisterna, que justamente, qué coincidencia, ¿no? Y qué mala suerte que este camión cisterna estaba allí trayendo diésel y en un puente justo donde pasa un río, justo ahí se chocó y ¡prum! Se partió la cisterna y empezó a derramar todo el diésel. ¿A dónde? A nuestro ese río, ¿no? Y todos decíamos, pero no podía haber sido, bueno, aunque hubiera sido en un lugar donde hubiera sido el suelo, pero es que no, había este problema de uno se imagina pues que en el mar estos barcos gigantes y los problemas que hay de derrame de estos combustibles, ¿no? De hidrocarburos, pero imagínense cómo están como podemos de tan mala suerte que tengamos que justo en un puente donde pasa un río que ayuda y que las demás comunidades que están más al fondo la utilizan, ahí justamente se va a caer y vamos a hacer un derrame, ¿no? Una contaminación. La muerte de flora y fauna acuática también nos provoca, ¿no? A lo cual, si es que hay un derrame de hidrocarburos, es obvio que va a haber una muerte de una fauna acuática. Y la flora, que también hay flora acuática, esta flora que también a veces nos dicen que en últimos estudios, que hasta producen más oxígeno que los mismos árboles, ¿no? Y nos decían, a veces nosotros nos decimos, ¿por qué estamos talando tantos árboles? Y no nos damos cuenta que estas microalgas, por ejemplo, que existen dentro de lo que son en el agua, esta fauna acuática o esta flora acuática en este ejemplo, provoca hasta más oxígeno que los árboles, ¿no? Y nosotros a veces ni siquiera lo estamos pensando en un cuidado. 40.000 niños mueren por el agua contaminada.
El agua ahora es un recurso pues sumamente importante y ahorita es como un proceso de oro. Si nosotros vamos a tener agua, pero esta agua si está contaminada, tampoco no nos va a servir de nada. ¿Y a quién va a ir afectando? Obviamente, les va a afectar a la primera infancia y también a las personas vulnerables, ¿no? Dentro de 20 años nos dice que el 20% de la población no va a tener ya un acceso al agua potable. Lastimosamente, eso es una realidad que nos tiene que empezar a preocupar bastante. El agua para nosotros es vida, el agua para nosotros tiene que darse cuenta la gente en las empresas, las fábricas y toda la población en general, de que si nosotros no tenemos agua, vamos a vivir una seria crisis, ¿no? Y vamos a ver en este video que les tengo aquí eh, acerca de cómo es que nosotros estamos afectando la la contaminación del agua. Y esto es un video que es un estudio que han ido haciendo en, en diferentes partes. Hay bastante información, hay una recopilación de lugares como en el Alto, también lo que vamos a ver es en Potosí, acerca de lo que es, por ejemplo, aquí este es el río Seco, base a lo que es la contaminación del agua. Ujú. Y de aquí viene el olor fuerte a veces. Y como caminamos, subimos, a veces tenemos que ir por el frente para no oler también ese olor, ¿no? Para no sentir ese olor. Sí. Y estos animalitos no producen contaminación, que están estas aves, no sé cómo se llaman. Sí, porque mucho ave ahí, últimamente yo he visto mucho, porque paran por aquí y lo que cagan es un olor fuerte, ese es otro también. Ah, sí. Yo cuando paso siempre veo que está secando, ahí, allá, ahí, siempre. ¿Y esto es todos los días? Las veces que paso, sí. Yo a la semana 2 veces paso y siempre está secando. Mucha contaminación con lo que botan basura, los vecinos, los propios vecinos botan basura, hasta mismo borrachos ahí orinan, hacen, todo eso. Como ve ahí están sus trapos botados con gasolina, no sé qué cosa lo hacen, entonces lo contaminan al río y en la noche... Lo que más contamina es el sulfuro, el producto sulfuro cumple una función que pela el cuero, o sea que lo que baja el pelo, ¿no?, del cuero, y el olor, o sea que es el más fuerte y es el químico que contamina más. Después en el curtido sería el cromo, y siempre nos pide los señores de medio ambiente de que lo agotemos todo el cromo, que no botemos agua con cromo. Y eso es lo que estamos tratando de hacer
de bajar del pH, de no botar con agua con cromo y claro, Muy bien. Entonces, en este video, por ejemplo, se puede reflejar, ¿no? Una realidad que se vive en nuestro país. Esto es en el departamento de Potosí. Estamos hablando del río Seco. Y ustedes ven cómo primero el color, ¿no? De esas aguas que estamos viendo, esas aguas ya tienen diferentes colores, tienen hasta un color rojo vívido, ¿no? Y no es un color natural, ¿no? O sea, no podemos imaginarnos que un río tenga tantos colores, está entre verde, café, rojo, por eso si ustedes desean más información, esta investigación se llama Los colores de las aguas en Bolivia. ¿M? No solamente hacen esto en el río Seco, también están viendo en el Alto, que también hay otro río que es sumamente y está contaminado y pasa por lo que es la ciudad. Ahí ven cómo la gente misma se queja de los olores nauseabundos, se queja de que ya no hay una vida natural en esos lugares, ¿no? Ya no se puede ni siquiera vivir. También estos lugares de los ríos son aprovechados para hacer un botadero de basura. Los botaderos de basura, como bien dice, ay, pues nosotros no tenemos ni siquiera esa cultura de reciclaje. Botamos pilas, botamos electrodomésticos, botamos pinturas, cosas que si es que nosotros como casas a veces botamos, imagínense cuántos residuos bota una fábrica. En este ejemplo también vemos cómo es una pequeña fábrica de curtiembre, ¿no? Cómo aprovechan en los mismos lugares para hacer secar los cueros y no solamente hacerlos secar, también está el proceso de lo que utilizan ellos los químicos, ¿no? Como él bien menciona, dice el sulfuro. Y el sulfuro es un químico que obviamente nos va a provocar, si es que no solamente los seres humanos van a tener que consumir este río, ¿no? No creo que lo vayan a consumir, pero también estamos hablando de la fauna, estamos hablando de cómo va a afectar al suelo, cómo va a contaminar la flora, ¿no? A veces nosotros vemos y decimos, bueno, que esté contaminado, pero yo no lo tomo, pero quien lo toma, pues todo este ecosistema en el cual nosotros no tenemos que imaginarnos que el uso, por ejemplo, y bien lo menciona el señor ahí, dice que ellos utilizan el cromo. Y que ya han habido medio ambiente, o sea, dice, ¿no? Representantes del medio ambiente, o sea, que seguramente son del ministerio quienes hacen control y vigilancia, que ya les han dicho que no tienen que utilizar el cromo, pero él indica que lo que están haciendo es bajarle un poco el nivel. Entonces, en otras palabras, nos está diciendo que no lo están dejando de utilizar. Y esa es una realidad de la cual nosotros estaríamos hablando de esta realidad de la contaminación del agua. La contaminación del aire, hablando de una estructura organizada y funcional de los ecosistemas, los seres vivos requieren aire puro para vivir. Es, nosotros, pues, cuando pasó lo del COVID, yo me acuerdo que lo que más nos daba miedo a todas las personas era que nos decían que esta enfermedad te dejaba sin aire, ¿no? Te quitaba toda la posibilidad de respirar y de llenar tus pulmones. Entonces, por eso nos dice que el aire es para vivir, pero mientras que nosotros hiciéramos un aire para vivir, hace la anterior semana aquí no se podía respirar este aire, ¿no? Era sumamente pesado y te hacía doler el pecho al respirar. Te sentías con mucho desgano, te afectaba la cabeza, te afectaba los ojos, te afectaba en tu forma de respirar, andabas agitada. ¿Por qué? Porque había una contaminación del humo, ¿no? Eh, Esto es provocado más que todo por una explosión demográfica, nos dice, ¿no? También un incremento de parque automotor. Aquí, por las distancias inmensamente largas que son, sí o sí una persona tiene que tener un automóvil, nos dicen, ¿no? Si no es automóvil, ahora estamos viendo una explosión de motos
está muy accesible, el costo es muy económico y así que las motos están incrementándose. Por eso es que también escuchamos todos los días estos accidentes en base a a las personas que utilizan este vehículo, ¿no? La combustión de motores, las industrias y refinerías petroleras, los incendios y quemas del Chaco, lo queman. Aquí en estas épocas se ha incrementado, pero por inmensamente. Quema de basura. Esto de la quema de basura lo hacen hasta por costumbre o por tradición, pero la verdad es que a veces no se entiende que en lugares de ciudad, por ejemplo, exista todavía gente que sale y quema su basura sabiendo que el basurero viene, o sea, 2 veces o hasta 3 veces a la semana. A veces uno no entiende el sentido. Y no solamente queman, digamos, hojas secas o pasto, no, o sea, es toda la basura, ¿me entienden? Es hojas, bolsas, pañales, botellas de plástico, y cuando todo eso pues se empieza a quemar, imagínense, estamos inhalándolo toda la comunidad, ¿no? Todos los vecinos. Entonces, la verdad es que uno no entiende, porque a veces hasta queman llantas, y la quema de llantas a veces es mucho más tóxica. A veces también vemos esto en lo que son las fechas tradicionales, por ejemplo, aquí vemos esto en San Juan, pero yo creo que se ha reducido un alto porcentaje de quemas por tradición de San Juan, ¿no? Hay mucho más concientización ese día, pero la verdad es que solamente ese día parece que todos hablamos de cuidemos el medio ambiente, cuidemos el aire, y todos los demás días seguimos con la misma cultura de quemar nuestra basura. Entonces, hay una dicotomía en el formas de pensar en la población, ¿no? Existe una producción de monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, dióxido de azufre y partículas de plomo producidas por todo esto, ¿no? Los motores botan monóxido de carbono, perdón. Lo que hacen las empresas, las refinerías petroleras, el dióxido de azufre, partículas de plomo. Entonces, al hacer una combustión de motores, y aquí no nos imaginemos solamente, como les digo, empresas o las movilidades, ¿no? También nos hay que imaginar estas empresas inmensamente grandes que sí están haciendo una combustión de motor, ¿no? Una combustión de esta combustión, estas industrias, estas refinerías petroleras. Son potenciales venenosos del aparato respiratorio y los ojos. Todo lo que nosotros vamos de estos problemas que surgen de lo que es la contaminación del aire, y no solo del aire, estamos viendo ya del agua, estamos viendo del suelo, todo esto repercute en la salud de cada uno de nosotros en la población. La explosión demográfica, estas son consecuencias más que todo, nos dicen, de todos estos problemas ambientales. A veces una de las mayores consecuencias es parte por la explosión demográfica. Cada minuto de cada día nos dice que nacen 274 nuevos niños y solo mueren 97. Esto significa que 177 más cada minuto, haciendo un incremento de 97 millones de habitantes por año. Por día, por cada minuto de cada día nacen. Imagínense esta población, cada minuto a nivel mundial nacen casi 274 nuevos niños, ¿no? La población se incrementa a un ritmo acelerado. Entonces, hay una tendencia a la concentración urbana y hay también, al decir que hay una infraestructura urbana inadecuada. Estamos viendo cómo es que hay estos servicios básicos, a veces no pueden llegar ya ni siquiera a cubrir esta explosión demográfica. Entonces, ¿qué estamos haciendo con toda esta explosión? Estamos viendo los recursos naturales que se están agotando o al final están llegando a contaminarse, los pocos recursos que se llegan. Si nos damos cuenta y en una estadística nos dicen que el país que tenían hace unos cuantos años era China o era Japón.
¿no? Que tenían una superpoblación, pero esto lo empezaron a regular mediante una normativa legal donde decían que solamente tenían que haber un solo heredero, ¿no? Pero les comento que ahora ha habido un estudio donde nos hablan de que mm, a la población, por ejemplo, eh, hay un efecto inverso en el cual, y un factor educativo, el cual ha provocado que las mujeres, por ejemplo, ya como tienen un acceso mucho más pleno a la educación, un ejercer de derechos mucho más amplio, se ha vuelto una persona que, y además como un efecto del COVID, que ha tenido que salir a trabajar, ha perdido a veces las personas que generaban un ingreso. Entonces, ha habido un giro, nos indica, donde las mujeres a veces, ahora ya no priorizan el tener familia, ¿no? Y a veces no solamente la mujer, sino también con las parejas o los jóvenes, ya no están priorizando el hecho de tener niños, nos dice, ¿no? Y este fenómeno se ha visto ahora las mujeres dicen que buscan más un profesionalismo, una educación superior, una fuente laboral, y entonces están relegando lo que es el ser madres en un segundo o hasta tercer plano. Esto se ha visto reflejado, dice, por ejemplo, en esto del Japón, porque a pesar de que han visto ya de que ha habido una consecuencia de esta legalidad que se llama la población envejecida, porque al no tener un niños que generen como quien dice, que nutran de generación en generación, han tenido una generación, dice, bien vieja, ¿no? Y ha provocado ahora que las normativas legales se flexibilicen. Ahora ya no solamente pueden tener uno, dice que pueden tener entre dos o hasta tres niños. ¿Y ustedes qué creen que ha pasado? Nos dicen, ¿no? Que ha subido la población en estos lugares. No, dicen, ¿no? Más bien sigue bajando. ¿Por qué? Porque como le mencionan, ahora las mujeres ni siquiera ya no, o sea, no están pensando en esta etapa de ser madres, ¿no? Que buscan otro tipo de alternativas. Entonces, ese es un estudio muy interesante que han mostrado, pero nos dicen que hay otros países en los cuales está empezando a subir una población. Y ese país, ese lugar, por ejemplo, nos indican que es África, ¿no? África, que es un nuevo lugar donde va a haber una explosión demográfica, nos dicen, ¿no? Y es ahí donde varios países ya están viendo, dice que se están enfocando para hacer una producción, están enfocando sus perspectivas futuras a África. ¿Por qué? Porque es una región que está, como quien dice, em, poco vulnerada o poco trabajada. Entonces, y esta población, los de África, bueno, toda esta ciudad, todos los pobladores, se están empezando a dar cuenta primero de su riqueza natural que tienen, de su riqueza cultural, y están empezando, dice, a empoderarse de estas riquezas y empezar a ver que África ya no quiere tener esa imagen del país desnutrido o pobrecito, ¿no? Entonces ellos mismos se están queriendo cambiar esta imagen. Dice. Y por eso en estas estadísticas demográficas, en el futuro nos dicen que el país que va a tener mayor explosión demográfica, mayor población, un incremento de población va a ser África. Vamos a ver este video para que podamos visualizar un poquito. Ustedes sabrán que el otro país que también ahorita tenemos como el más grande con población es la India, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice la India. Mm, ¿Estaban viendo mi diapositiva? Creo que no estaban viendo mi diapositiva. Estamos hablando de la explosión demográfica. Vamos a ver a continuación vamos a ver este video de la India.
específicamente de la zona de Bombay. Y vamos a ver cómo es que afectan, ¿no? Cuando hay esta crisis, esta sobrepoblación, ya empieza a afectar en lo que es una crisis habitacional, nos dice en Bombay. Tentacular y fascinante, Bombay, la capital económica de India, ha visto en los últimos años uno de los más grandes crecimientos demográficos del país. Más de 8 millones de habitantes en 30 años, como si toda la ciudad de Nueva York hubiera ocupado este lugar. Como resultado, el tráfico aumenta, la contaminación estalla y el acceso al agua potable hace falta. En Bombay, a medida que la población crece, los precios de los inmuebles se incrementan a causa de una fuerte demanda. En ciertos barrios los precios alcanzan los 10.000 euros por metro cuadrado, como en París, mientras que los más pobres la tienen más difícil para encontrar alojamiento. A sus 52 años, este trabajador social vive con toda su familia en 14 metros cuadrados. Esta es mi casa, aquí vivimos 8 personas, mi madre, mi esposa, mi hermano, mi hermana, su hijo y mis 2 hijos, y yo. Una sola habitación está conectada con una cocina minúscula y una sola ducha. Los baños son compartidos con los otros habitantes del inmueble. Para dormir debemos arreglárnoslas. Mi madre duerme en la cama y nosotros dormimos en el suelo unos al lado de los otros. Quisiéramos mudarnos, pero no tenemos los medios para comprar ni para pagar un arriendo. En la ciudad la presión sobre el mercado inmobiliario es tal que incluso la clase media tiene dificultades para encontrar vivienda. En el corazón de los suburbios viven ahora ingenieros, profesores, comerciantes. Raúl Yedwa es contable. Gana 1.000 euros al mes, un buen salario en la India, pero que no le permite abandonar el barrio donde creció. Este es mi hogar. Para él es imposible comprar. Lo único que podría permitirse era esta casa de ladrillo. Cada vez con más frecuencia sustituye a las casas de hojalata en los barrios de suburbios. No hay sitio para los más pobres ni para la clase media. Dicen que en Bombay puedes alimentarte, puedes trabajar, pero no puedes conseguir un lugar donde vivir. A pesar de la existencia de un plan nacional que promete viviendas decentes para los más desfavorecidos, en Bombay sigue aumentando el número de viviendas improvisadas. Casi 1 de cada 2 personas vive aquí en un barrio marginal. Muy bien. Entonces, en este video podemos ver reflejado una realidad que se provoca por la sobrepoblación. Otro problema ambiental, ¿no? Que es la explosión demográfica. Esta explosión demográfica está provocando que exista este tipo de dificultades, este tipo de realidades que nosotros no solamente lo vamos a ver aquí a nivel internacional, también podemos verlo a nivel nacional o a nivel hasta con nuestros países vecinos, donde ya vemos, por ejemplo, que en Brasil, ya uno cuando iba a las playas, dice, ¿no? Uno podía ver toda una playa libre, podía entrar, pero ahora con lo que ha habido la migración de todas estas poblaciones, de todos estos, por ejemplo, migraciones de venezolanos, de cubanos o de otros países, donde han tenido que ir a llegar a hacer sus propias casas o a hacer su lugar de como viviendas improvisadas, son alrededor de estas playas, ¿no? Entonces, cuando uno va a la playa, dice que antes uno lo veía bien bonito, ¿no? Ahora lo que tiene que ver es otra imagen, donde existe una población con viviendas y existe bastante control, existe bastante problema, porque también los migrantes también necesitan vivir en algún lugar. Eh, Estos problemas son partir de una explosión demográfica y como ustedes ven en Bombay,
Es un claro ejemplo. Ahorita Bombay y la India, especialmente la India, se encuentra en el número 1 de población en el mundo entero, y va en incremento. Pero ven que ahí mismo ellos dicen que ya no hay lugar para vivir en un lugar adecuado para cualquier persona. No solamente estamos hablando de una población que vive en pobreza o que tiene bajos recursos, sino también ya está afectando en este desequilibrio, ¿no? Donde donde las personas tienen que estar, la población en clase media, por ejemplo, también nos dice que ya les está afectando, aunque tienen según un buen ingreso. Entonces, aquí no es solamente el ingreso económico el que nos va a salvar, sino que ya no existe un espacio, nos dicen, ¿no? Y ese es el problema de la sobrepoblación. Esta persona, por ejemplo, nos habla de vivir en 14 metros cuadrados, 8 personas, imagínense, y cómo tienen que ellos mismos buscar una manera, una alternativa de cómo cohabitar ellos en este pequeño espacio. Los problemas ambientales también que nosotros vamos a ir viendo, y creo que vamos a los problemas ambientales que también vemos, estamos hablando de lo que es la acumulación de basura, ¿no? La acumulación de basura es provocada por el desarrollo industrial, la alta concentración de población que generan miles de toneladas de basura diaria. Todo esto provoca un incremento de la contaminación y degradación de aguas, suelos y aire. Aquí hay un dato que es sumamente interesante, donde dice que en una ciudad de Brasil se produce 270 toneladas de basura al día. Nosotros que vivimos en diferentes lugares de Bolivia, ¿sabemos cuántas toneladas de basura se hacen al día? Tal vez a veces es un dato que deberíamos de conocerlo. Por ejemplo, imagínense 270 toneladas de basura al día. ¿Y dónde van esas toneladas de basura? ¿Qué se hace? ¿Cuál es el fin, el objetivo? Creo que existen programas de reciclaje ya dentro de cada uno de estos lugares que ya están pensando en lo que es el manejo adecuado de los residuos, ¿no? Pero aún así no existe todavía en otros lugares este manejo de lo que es evitar la acumulación de basura. Este último nomás veíamos en La Paz cuando hubo un derrumbe en el vertedero, ¿no? ¿Y qué pasó? Que empezaron a drenarse las aguas negras y estas aguas negras tenían miedo de que llegue a los ríos y ahí sí que, o tal vez, no sabemos de manera cierta porque a veces las instancias legal políticas no cuentan o tienen ese trasfondo de no hacer que las personas se den cuenta de lo que realmente esté pasando, ¿no? Y eso hizo que se vaya a cerrar este botadero de basura y se busque otro lugar. Pero es que no podemos llegar a esperar que exista estas circunstancias donde la población no pueda ni siquiera ya tolerar la basura y que esté en riesgo tal vez hasta su consumo de agua, consumo de agua, para que podamos nosotros tomar una alternativa. Siempre al finalizar, ¿no? No hay esta prevención o esta iniciativa de poder hacer un manejo más adecuado de los residuos que se botan. Y estos son residuos que se botan por día, ¿no? Estos problemas ambientales, todos los que hemos ido viendo hasta este momento, nos hablan de que existe un deterioro ambiental, está provocando o ha provocado ya un deterioro ambiental. Y nosotros, como les explicaba, no este deterioro ambiental no va a cambiar solamente porque empecemos a generar unos cambios inmediatamente. Van a ser años y años en los cuales podríamos hacer un retorno o una modificación a nuestro ambiente en el buen sentido.
pero el cambio climático global ya lo estamos viendo, ¿no? Estas consecuencias que en nuestras épocas tanto nos hablaban de que iba a haber un cambio climático, de que nos advirtieron en un momento, pero a la vez, como les digo, tenemos esta doble crítica, ¿no? Todo dicotomía de ideas, ¿no? Donde decimos que hay que reciclar y todo, pero las empresas siguen sacando, siguen aprovechando estos recursos, pero a quien quieren hacer la mea culpa, como quien dice, es a la población. Pero en realidad no nos damos cuenta de que como población deberíamos de ejercer más presión en los ámbitos legales, políticos, para que no se afecte tanto ya al medio ambiente. Estamos hablando de un cambio climático que ha sido en la capa de ozono, que ya está siendo muy afectada. La lluvia ácida, que no crean cuando pasó esto de la contaminación y el chaqueo y de todo el ambiente que estaba lleno del humo, empezó a llover y empezaron a salir, ¿no? Todos los medios felices, todos, que está lloviendo, qué bien. Y luego decían, no salgan porque está viendo, está provocando que al caer la lluvia se vuelva ácida, ¿no? Entonces que puede haber irritaciones de la piel, que puede haber problemas, que no salgan, que no estén muy expuestos. Y entonces uno decía, qué alivio uno siente por la lluvia, pero también qué pena le da a uno de que le digan que no puede disfrutar ni de esas gotas de lluvia porque ya estaban cayendo con esta acidez. El efecto invernadero, este efecto invernadero que también se está viendo una realidad en nuestra actualidad. También les tengo aquí otro videito que vamos a compartirlo para que veamos. Y a mí más que todo me gusta utilizar los recursos visuales porque mm, nos muestran y nos reflejan esta realidad que a veces, como en letras, como presentamos en letras, no podemos imaginarnos o simplemente no nos imaginamos cuál podría ser ese impacto o hasta dónde podría llegar ese impacto, ¿no? Aquí vamos a ver una realidad que está en el lago Titicaca. Cuando yo era niña, mi papá hacían sopas ricas, pero hoy en día eso ya no puede hacerse. ¿Por qué? Porque tanto el lago, el río están contaminados totalmente. Cuando cocinas la sopa sale agriento, como si ya tuviera 2 días así, pero ya que nosotros no tenemos otra opción, tenemos que comer, nos tenemos que alimentar así, de esa forma, ¿no? Pues encontramos en el agua altos niveles de plomo, por encima de los niveles permitidos para consumo, y en los peces encontramos altos niveles de mercurio, cadmio, zinc y cobre. Esto debido a contaminación principalmente por minería y por descargas de aguas residuales. Y los aves, todas las especies que hay mueren, o sea, por la contaminación que existe acá. Muy bien. En este videito corto, ustedes pueden imaginar esta realidad que la vivimos acá, ¿no? En Bolivia. El lago Titicaca, ese hermoso lugar que yo lo logré conocer, era muy divino, muy hermoso en esa época en la cual yo fui, pero ahora ver esta realidad a uno le impacta, ¿no? Que ver los rococos, esos sapos inmensos que no hay en otros lugares del mundo y que ahora estén en peligro de extinción esta fauna, esta flora, y que la misma población te diga, antes comíamos unas sopas deliciosas, ¿quién no se iba a comer al lago Titicaca un pejerrey? Y ahora uno ya pues ya no va a querer ni comer un pejerrey, ¿por qué? Porque según estos estudios de investigación nos dicen que están habiendo desagües de efectos de la minería. ¿Y qué está teniendo? Estamos viendo plomo, estamos viendo mercurio, estamos viendo cadmio, estamos viendo zinc. Y todos estos minerales son absorbidos por nuestra fauna, ahí los peces, nuestra fauna acuática que debe haber, pero que ya no es ni siquiera apta para el consumo. Pero ¿qué dicen los pobladores? De que de igual manera tienen que consumirla, porque de algo tienen que alimentarse, dicen, ¿no? Entonces, pero de ellos no se, al decir que se tienen que alimentarse, pero ¿cuáles son las consecuencias de esa alimentación?
ellos mismos se están llenando de plomo el cuerpo, ¿no? Y ustedes saben bien que eso es algo sumamente tóxico, entonces que las consecuencias en su salud va a ser muy, bueno, pueden llegar a la fatalidad y llegan a la fatalidad, ¿no? Muy bien, esa es la realidad. Espero que con todos estos videos que hemos ido viendo hasta el momento podamos ir dándonos cuenta de todo este punto que hemos querido desarrollar, que estamos viendo de los problemas ambientales actuales, ¿no? Al finalizar ya hemos dicho que puede ser y que son un deterioro ambiental y que este cambio climático está siendo provocado. Vamos a ver un poquito acerca de lo que habíamos dicho del ámbito legal en este momento. Vamos a ver que el hombre, el medio ambiente y el desarrollo, esto se provoca porque el hombre y la naturaleza es con la concepción moderna de desarrollo. Existe una visión de dominación de la naturaleza. A veces existe, hasta hace poco había dos criterios, ¿no? Donde nos decían que a veces aquí en Latinoamérica no quieren que cuidemos nuestro medio ambiente para que ellos cuando termine su medio ambiente allá vengan y ejecuten aquí todo y sus industrias, nos están viendo como el reservorio natural, nos decían. Pero en realidad existe una visión de dominación de la naturaleza, ¿no? De algunos poderes, de algunos grupos de poder plenos poderes de dominio con cargo a asumir la responsabilidad de explotarla en su propio beneficio. También es la máxima expresión, nos dice, ¿no? El modo de explotación feudal a capitalista, también está el liberalismo económico, la libre empresa. El Estado en sí no interviene en nada en las relaciones económicas entre individuos, clases y naciones. La producción constante, ilimitada y progresiva y la extracción de los recursos naturales también está provocando que existen estas dificultades. Se cree que la naturaleza tiene sus propios mecanismos de regeneración. Claro, se puede regenerar, pero a la vez cuando nosotros estamos viendo estos problemas como la desertización, que esto va a llevar años de que la misma tierra empiece a regenerarse, empiece a volver a tener sus propios nutrientes, no va a ser inmediato. Estos sí que son cambios a largo plazo. División del mundo en dos, nos dice, los ricos y los pobres. 20% de la población consume el 80% de los recursos naturales, dejando el 20% para el resto del mundo. En esta sobreexplotación demográfica, por ejemplo, vemos que en Bombay ya existe esta división sumamente marcada, y no solamente en estos países del otro lado del mundo, también en Latinoamérica ya se puede ver esta división y cómo es que está afectando demasiado a este 20%. En Bolivia nos dice que esto comienza con la revolución de 1952, que sentó las bases de este sistema, incorpora a los campesinos al mercado de los consumidores. Se establece entonces la agroindustria oriental, desarrollo del agro, soya, algodón, caña de azúcar, arroz básicamente exportadora, ocasionando fuertes concentraciones de población, deforestación, desertización, acumulación de basura. Muy bien sabemos todos nosotros que aquí en Santa Cruz es el país, es la ciudad que más desarrollo tiene, ¿no? En base a lo que es la agroindustria y la industrialización, pero también genera, nos dice, todo este tipo de consecuencias, ¿no? Concentraciones de población de todo lado, donde tienen que buscar un lugar donde habitar, especialmente en el área rural o en el área urbana, y lo que provoca diferentes causas, ¿no? Como la acumulación de basura, también las viviendas que no tienen ni siquiera un acceso a los servicios básicos y claro, todo esto es una causa de las industrias, ¿no? Dentro de la legislación ambiental, vamos a ver que ya mencionando que la Constitución Política del Estado, en base a diferentes convenios que se han ido firmando a través de la historia, por ejemplo, del Convenio sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna y Silvestre, ya emitió lo que es la Ley 1255. En otro convenio de diversidad biológica también firmó la ley 1580 y firmando también el convenio marco sobre cambio climático, sacaron la ley 1576.
En base a todas estas antecedentes que ha habido, ya se ha ido firmando o ha empezado a surgir lo que es la Ley del Medio Ambiente, que en la actualidad es la ley número 1333. Dentro de lo que es la estructura del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, nosotros vemos que existe el Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico, que tiene su Dirección General de Agua Potable y Alcantarillado, también la Dirección General de Gestión Integral de Residuos Sólidos, ¿no? Está el Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego, la Dirección General de Cuencas y Recursos Hídricos y la Dirección General de Riego. El Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal. Estamos hablando de la Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas, también de la Dirección de Gestión y Desarrollo Forestal y la Dirección General de Medio Ambiente y Cambios Climáticos. Como pueden ustedes ver, dentro de la estructura del Ministerio del Medio Ambiente está hasta casi de manera específica cómo es que se va a apoyar a lo que es la reglamentación y normativas que existe de cada viceministerio en base a cada uno de los recursos, ¿no? Y también vemos que ya existe una Dirección General del Medio Ambiente y Cambios Climáticos. Entonces, esta dirección es la que debe estar generando todas estas alternativas o buscando todas estas redes entre ministerios para poder fortalecer, ¿no? Esa es la estructura del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas. Dentro de la legislación ambiental en Bolivia, vemos que esta surge a partir de la Constitución Política del Estado, está enmarcada dentro de lo que es la Ley de los Derechos de la Madre, que fue la Ley 071 del 7 de diciembre del 2010. También sacaron otra ley marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, que es la ley número 300, emitida el 15 de octubre del 2012. También está la reglamentación de la Ley del Medio Ambiente, que es el Decreto Supremo 24176 del 8 de diciembre de 1995. Y asimismo está, como les reitero, la Ley del Medio Ambiente, que ha sido emitida ley de número 1333 del 27 de abril. ¿No? Todas estas leyes han sido, están con sus normas vigentes y están en base a los sectores y su aplicación en cada uno de ellos. Las competencias generales que se tiene dentro de esta ley de medio ambiente, una es la prevención y control ambiental, contaminación atmosférica, la contaminación hídrica, ¿no? Entonces, la prevención y control ambiental en cuanto a la contaminación atmosférica y la contaminación hídrica. Gestión ambiental nos dice, ¿no? Que debe realizar actividades con sustancias peligrosas, gestión de recursos sólidos, ¿no? También está la de hacer una reglamentación ambiental en cuanto a los hidrocarburos, el reglamento ambiental minería, el reglamento general de áreas protegidas. Y se aplican a todas las actividades que tienen relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables y no renovables. También estaríamos dentro de una competencia más sectorial, ya nos hablan de que hay una ley forestal, existe la ley de aguas, existe el Código y Procedimiento Penal que ya sería ejecutado por las instancias correspondientes y también la ley de participación popular. No nos olvidemos que al decir sectorial, también estamos hablando de diferentes sectores, ¿no? De lo que comprende toda esta estructura. Cada una de estas áreas es la que va a determinar las normativas que sancionan y que ejecutan decretos, reglamentos, reglamentar las fichas ambientales, reglamentar lo que es la minería, pero en realidad vemos en base a todo lo que hemos ido analizando en nuestros videos de que no está habiendo una realidad de una compensación legal en base a todo lo que nosotros estamos necesitando como una crisis ambiental, ¿no? La dispersión
Cuando hacemos una evaluación general de esta legislación, nos damos cuenta que existe una dispersión, porque no existe un trabajo mancomunado. A veces, como en todo pasa, ¿no? Decimos, no, es que esto depende de lo que es la normativa municipal. Y los municipales dicen, no, es que esto lo tiene que ejecutar el nivel departamental. Y el nivel departamental dice, no, es que esto lo tiene que hacer el ministerio a través de las normativas nacionales, ¿no? Entonces, esta dispersión provoca que la misma población o las mismas empresas, las mismas fábricas empiecen a, como quien dice, a aprovechar este tipo de mala comunicación. ¿Por qué mala comunicación? Porque a veces no es necesario darnos cuenta y alejarnos de lo que se enfrasca en todos estos sectores, ¿no? El municipal, el departamental y el nacional, donde vemos, por ejemplo, cuando ha habido esto de los chaqueos, no ha habido un trabajo mancomunado, ¿no? Unos llevaban una cosa a un lado y los otros iban a otro lado, pero todos querían que las cámaras estén ahí, ¿no? Que yo he venido y he dado estas cositas, que yo he venido y estoy apagando, que yo estoy llevando más gente. Y al final de cuentas nosotros decíamos, bueno, hagan lo que hagan, pero vayan y apaguen esos fuegos, ¿no? Y reglamenten, porque al final no es ir a apagar, sino tendríamos que estar hablando de una reglamentación más clara. Pero esta dispersión y esta sectorialización está provocando todo lo que hemos ido viendo en la tarde de hoy, ¿no? La contaminación en los ríos que están ahí en la ciudad, ni siquiera estamos diciendo en el área rural. Imagínense si nosotros en la ciudad misma, por donde pasan nuestras autoridades, tal vez agarrándose la nariz por los malos olores, no son capaces de generar, y si ya hay estas normativas, no las van a poder aplicar. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de un aspecto económico más que todo, ¿no? El que afecta y es la base, como quien diríamos, de tapar los ojos y no darnos cuenta de todo lo que está pasando. Hay una desactualización e insuficiencia. Insuficiencia, claro, porque dentro de lo que ustedes ven que existe dentro de los parques, dentro de la dirección de parques, aquí Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Tenemos 15 áreas protegidas y solamente hay 7 personas que van a hacer el trabajo, ¿no? O dentro de un parque, mínimamente. Entonces, imagínense cuánta de insuficiencia de personal tenemos. Y muchos de ellos decían, nosotros pues tenemos que cubrir miles de hectáreas de parques protegidos a pie y no, pues no nos podemos ni siquiera pedirles a ellos ese trabajo sobrehumano de cuidar un parque. Inestabilidad institucional. Eso siempre lo vemos, ¿no? Porque, por ejemplo, los cargos son políticos. Y esta realidad la tenemos no solamente en esta gestión, no solamente en estos años, la tenemos en todos los años que hemos vivido, ¿no? Y provocan esta inestabilidad institucional y también provocan que ingresen tal vez personas que no están con la competencia necesaria para poder dar un paso adelante en beneficio de lo que son nuestro cuidado y protección real y sincera en base a una legalidad y ejecución de estas normas y sanciones que deberían de haber a todas estas, e incrementar también las sanciones, porque si vemos que no existen unas sanciones tan claras, tampoco unas sanciones en contra de estas fábricas, por ejemplo, que desechan todos sus minerales, como la minería, que ahorita es la que más está empezando a contaminar, la minería ilícita, por ejemplo. Allá en San Ramón existe en el río, todos los jóvenes pelados se van ahí y empiezan a sacar y llevan su mercurio, ¿no? Y empiezan a hacer el lavado para encontrar pepitas chiquitinguis de oro, ¿no? Pero para ellos es como si encontraran un montón y bueno, o a veces tal vez tengan suerte, ¿no? La población está volcada, pero es que esta minería ilegal que nosotros, pues no hay pues alguien que vaya y les pueda normar,
¿no? Pero el uso del mercurio ya está afectando en el consumo de agua, a pesar de que como en esta población, como que se llama San Ramón, por ejemplo, existe ya una realidad de que el agua no se puede consumir porque no existe una planta de tratamiento. O sea, si existe esta planta de tratamiento, no hace un buen tratado del agua para el consumo local. Pero además de ese problema que tienen, también está empezando a aparecer este problema de que la población se va a los ríos y empieza a echarle mercurio para encontrar en pequeñas cantidades el oro, ¿no? Ese también es otro problema que está habiendo una inestabilidad institucional provocada, que donde no existe lo que es la presencia de cada una de estas direcciones que debería de haber y debería ser más enfocada a que estar en cada lugar específico, pero con mayor presencia, ¿no? También está la complejidad y duplicación. Claro, al decir que se encargue el municipio, que se encargue el departamento y que se encargue el nivel nacional, decimos, bueno, si no se me encarga nacional, yo creo aquí mi otro departamento que tiene casi las mismas competencias que lo tiene el ministerio. Y el municipio dice, yo también voy a crear mi propia dirección que tenga las mismas competencias, ¿no? Pero cuando ya tienen que ejercer la norma legal, ahí ya ninguno de ellos quiere agarrar, ¿no? A eso se llama la duplicación de acciones, que al final, como les reitero, es bien aprovechada por todos estos pequeños poderes, pequeños grupos que aprovechan todos estos recursos, ¿no? Y la burocratización, obviamente, porque a veces no es que todas las empresas, las fábricas o las personas que quieren implementar una producción agrícola, ganadera, etcétera, o maderera. No es que ellos tal vez quieran vulnerar las normativas que aparecen, ¿no? Tal vez quieren estar en un ámbito legal, tal vez tienen esta conciencia ambiental, pero ¿qué pasa? Que a veces existe esta burocracia y también existe la corrupción, ¿no? Que te dicen que si usted quiere tener más rápido sus papeles, ya sabe cómo podemos hacer, o la burocratización donde duermen años o le encuentran otros aspectos que tal vez uno dentro de su normativa está y uno no las puede cumplir. Entonces, también nos provocan este aspecto de bajar, minimizar nuestro compromiso que tendríamos que tener con el medio ambiente, ¿no? Había en un estudio que hicieron allá en Ecuador sobre un trabajo de un río que pasa por mitad de la ciudad y vieran qué río más hermoso, ¿no? Es limpio y también, además de que es limpio, hasta la gente puede ir y pescar en ciertas épocas, dicen, ¿no? Pero han hecho un programa de cuidado específicamente para ese río, ¿no? Y lo que ellos decían es de que habían ido a las empresas a buscar el apoyo para generar este tipo de que ellos cumplan la normativa legal. Y muchos de ellos decían que no querían dar esta información de cuánto de químicos tenían y de cuánto de contaminación generaban, porque estas empresas saben cuánto tiempo, qué efectos tiene su producción. Y lo que ellos hicieron también era, ¿por qué no querían decir esto y por qué no querían apoyar esta normativa? Decían porque iba a haber estas sanciones por parte del gobierno, ¿no? Aprovechando que ellos iban a brindar toda esta información. Entonces, lo que hicieron el gobierno ahí fue decirles, bueno, no les vamos a sancionar, pero ya empecemos a cambiar. Díganos qué está mal en su producción o cómo es que ustedes están haciendo este tipo de, vulnerando estas normativas ambientales. Nosotros les ayudamos a cómo mejorarlas, ¿no? Fue como ellos mismos dicen, fue un cruce una agarrada de manos entre lo que es la producción, las empresas y lo que fuera el gobierno, ¿no? Pero en base de estos acuerdos que hicieron, ya tienen un mejor estructurado y evitan, ¿no? Que se vulneren estas normas ambientales para poder prever y para poder cuidar este río que pasa por ahí. Muy bien.
Eso, entonces, como ustedes también verán, la evaluación general que le podemos dar a la legislación ambiental es muy crítica, ¿no? Entre todos nosotros podríamos debatir, podríamos hablar desde nuestra realidad y también desde una realidad local, municipal, departamental. Podemos hablar y cada uno de ustedes debe tener y debe vivir esta realidad, ¿no? Todos estos videos que el día de hoy hemos podido compartir en base a lo que es los problemas ambientales que ahora se tienen, estas dificultades. Entonces, el medio ambiente en su desarrollo y esta problemática, ¿no? Ambiental que no solamente se vive en el suelo, se vive en el aire, se vive en el agua, la pérdida de nuestra biodiversidad. Entonces, hoy ha sido una explicación que espero les haya servido, más los apoyos audiovisuales que son los visuales que hemos podido darles para que también se refleje la realidad tanto internacional como hemos visto una sobreexplotación allá en Bombay y también una realidad muy triste y que ya está en nuestra día a día, ¿no? Que, por ejemplo, algo que es tan bonito y es algo y único en el mundo que tenemos, que es el lago Titicaca y que ya está sufriendo las consecuencias de toda esta contaminación mineral que afecta y hace un problema muy grande. Muy bien. Entonces, ya estaríamos cumpliendo con nuestra unidad 2, que en el cual les reitero, espero que haya sido una información bien completa, el cual se les ha brindado para que podamos empezar ya a tener una idea clara acerca del otro tema en el cual vamos a desarrollar, que ya vamos a ir viendo. Estamos viendo todo lo que es un concepto, estamos viendo definiciones, ahora estamos viendo los problemas, estamos viendo el marco jurídico, el marco legal. Ahora nos va a tocar pensar, imaginarnos cómo nosotros ahora en el ámbito educativo, cuál es nuestra responsabilidad en el ámbito educativo, qué es lo que tenemos que hacer ahora en base a todos estos problemas, o qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Porque no vamos a imaginarnos que terminando esto es que alguien va a pensar, ah, tengo que hacerlo. No, tal vez muchos de ustedes ya están encaminados, ya están buscando o ya han tenido bastantes experiencias en cómo mejorar, en cómo hacer un cuidado, en cómo innovar, en cómo desarrollar nuevas investigaciones que generen nuevas alternativas en bien de una gestión ambiental, ¿no? Tal vez si la siguiente clase alguien quiere comentar, alguien quiere comentarnos sus experiencias, también va a ser muy bienvenido porque es bueno que ya empecemos a socializar también estos logros que se tienen en nuestra realidad concreta. Entonces, ¿tienen alguna duda, consulta? Les escucho. Bueno, ya que creo que todo quedó demasiado claro, nos vemos el siguiente sábado en el mismo horario que nos han establecido para poder continuar estas 2 sesiones más que tendríamos para este módulo. Si no tenemos más dudas y consultas, nos vemos la siguiente clase. Un gusto. Hasta luego.